El discipulado modelo de la nueva era nos habla de un paso de la Dhyana Yoga a la Bhakti Yoga. Acerca de la Bhakti Yoga, el sendero devocional, se tiene por la generalidad de las personas un concepto bastante limitado, que inclusive solo se puede concebir el paso de la Jnana Yoga a la Bhakti Yoga cuando se toma en consideración que la Bhakti Yoga nos ofrece 9 angas, 9 grados que analizados cada uno de ellos permiten entonces una mejor comprensión de por qué esta Bhakti Yoga, lejos de ser una vía, diríamos entre comillas, fácil, se convierte más bien en una posibilidad de tránsito, de unión entre lo que es la Jnana Yoga y lo que constituye la Parabhakti. Claro está que existe una Bhakti preparatoria, como nos dice el Sublime Maestro, lo cual se encuentra explicado en el Gita, en el Bhagavad Gita. Y es así como se señalan 4 tipos humanos que dedican el culto a Dios y que inclusive dentro de ese sentido del culto a Dios, que tienen, diríamos, una actitud para con la enseñanza y una disposición para con el Guru. En primer lugar, tenemos el caso de aquellos que se dedican a ese culto porque se encuentran en angustia. El primer caso es entonces el que se encuentra en angustia. ¿Cuántas personas llegan a la gran fraternidad universal movidas, impulsadas por la angustia? La angustia ante la carencia de una condición de salud, la angustia tan solo motivada por un vacío de sus propias vidas, la angustia que supone el mismo hecho de nuestra existencia. Algunos pueden llegar a la angustia y experimentar esa necesidad de continuar por la vía devocional, impulsados por esta primera circunstancia, la experimentación de la angustia. Lo cual, por otra parte, vemos que ha sido retomado por la filosofía existencial, quienes los seguidores de esta filosofía, Jaspers y Kierkegaard en especial, todos ellos juntamente con Sartre
Heidegger, mencionado por su mismo maestro en el primer tomo de los propósitos psicológicos. Esta angustia existencial es la que impulsaría al hombre hacia los linderos de la filosofía. Dentro de la Bhakti Yoga, el impulso de la angustia no constituye otra cosa sino una fase preparatoria de la Bhakti Yoga, ya que se encuentra un segundo tipo, y es el de aquel que pretende un beneficio. ¿Qué tipo de beneficio? No lo mencionan las escrituras, ni de ello tampoco hace reseña el teoremismo. Pero cabe pensar que el beneficio se extiende tanto en un orden material como en un orden espiritual. Más aún en este siglo XX, en estos albores del siglo XXI, en que pareciera ser que el propósito de alcanzar un beneficio se constituye en meta, en aspiración, ya no solo de los hombres, sino de las comunidades de hombres, de las sociedades, de las naciones. Todos van en procura de un beneficio. Pero ojalá que este beneficio fuera de un orden trascendente. Muchas veces el beneficio se limita a una nueva refrigeradora, a una cuenta de banco un poco más aumentada, o alguna circunstancia de orden material que no ayude en nada a la evolución. No porque la electrónica no pueda ser puesta al servicio del hombre, como venimos apreciando a través de las enseñanzas de la Jnana Guru, sino porque la propia actitud, la propia condición del servicio exige una entrega al trabajo, pero una renuncia al fruto del trabajo. Y en cambio, aquel que se dedica a la vía devocional en busca de un beneficio no está cumpliendo con este propósito fundamental de lo que constituye la karma yoga, la yoga de la acción, en la cual entonces se resalta el derecho que tenemos al trabajo, pero no los frutos del trabajo. Por lo tanto, cuando se busca un beneficio, aún el propio beneficio espiritual, se estaría ubicado todavía en una fase preparatoria de la Bhakti Yoga. ¿A qué tenemos derecho entonces? De acuerdo a la Karma Yoga, acabamos de decir que al trabajo. Pero hay un otro lema que se constituye un leitmotiv prácticamente de toda la institución. Aquel que dice, debo servir para ser perfecto, y debo ser perfecto para servir. Aquel que busca un beneficio se queda tan solo en la mitad de la enseñanza. Debo servir para ser perfecto. O sea, que lo que va buscando es su perfección, y eso está muy bien. Lo que va buscando es su propia realización, y eso asimismo está muy bien. Pero alcanzar la perfección, procurar la iluminación, una expansión de conciencia, todo ello para uno mismo. Bien decía el maestro Jesús a sus discípulos: lo que habéis oído en los campos, predicado en las plazas. Y la luz no está para ser puesta debajo de una jarra, sino para ser ubicada en lo más alto de la habitación. Luego entonces, el servicio para alcanzar la perfección requiere de una segunda fase, y es que esa perfección ha de ser puesta en función del servicio. De manera que es lógico pensar que tanto mediante la práctica de la gimnasia psicofísica, la hatha yoga,
mediante la práctica de las disciplinas intelectuales que podemos cultivar en el Liceo de Síntesis, en la Facultad de Cosmología. Recordando, por ejemplo, que la cosmobiología se ofrece en verdad como una auténtica jnana yoga, una yoga de relación con el mundo, ya que la cosmobiología, por un lado, como ciencia síntesis, por otro, como base de la iniciación, nos pone en contacto y en relación con qué mundo. En primer lugar, con nuestro propio mundo, luego con los otros mundos que constituyen los seres que nos rodean, y esa relación incluye la propia circunstancia histórica por la cual nosotros podemos atravesar, y merced al estudio de la cosmobiología comprender ese instante, ese momento cósmico. Por lo tanto, cierto es que se alcanza un beneficio, eso es innegable, pero ello equivale a la primera parte de la enseñanza: debo servir para ser perfecto. Hace falta entonces completar aquello y ser consciente de que si somos perfectos, lo somos para servir. En consecuencia, habiendo alcanzado aquel beneficio, el beneficio ha de proyectarse en función de la colectividad, en función de los demás. El tercer tipo humano de los que se dedican a la disciplina, de aquellos que buscan la continuación de la enseñanza, es de aquellos que lo hacen por curiosidad del conocimiento. La curiosidad por el conocimiento. Y esto se observa con mucha frecuencia en la institución, e inclusive en la propia sociedad, ya que la propia Eva Aquarius, con su palabra clave saber, como que ha propiciado y propicia un clima adecuado al conocimiento. Y por supuesto que la curiosidad es un primer impulso hacia el conocimiento, pero no podemos nosotros procurar el conocimiento tan solo por esta primera motivación, la curiosidad. ¿En qué se distinguiría la curiosidad por el conocimiento de lo que en verdad constituye el afán del conocimiento, de lo que en verdad significa esa posibilidad de realización en función del saber? En el caso de la curiosidad por el conocimiento, sucede algo semejante a lo del estudiante de inglés, por ejemplo, o de francés, que en un momento determinado le pregunta al profesor: ¿cómo se dice en inglés o en francés o en cualquier otro idioma? Quiero verter. Yo quiero verter. El profesor le puede contestar o no puede no contestar. Y esto es en verdad una curiosidad por el conocimiento, ya que si pensamos por un momento cuántas veces a lo largo del día o aún en el propio curso de su vida este alumno va a tener necesidad de decir quiero verter. ¿Qué utilidad puede tener para él decir o saber cómo se dice quiero verter? No tiene ninguna utilidad, ninguna aplicación práctica. Con mucha frecuencia queremos saber muchas cosas que no son útiles, que no ayudan a nuestra evolución, que no contribuyen a nuestro perfeccionamiento. Debemos procurar aquellas cosas que seamos nosotros capaces de poner en práctica y de aplicar directamente al curso de nuestra propia existencia, ya que de lo contrario tenemos nosotros allí un fardo
aquello que no seamos nosotros capaces de aplicar, aquella enseñanza que nosotros recibimos y no somos capaces de realizar, se convierte en un peso, en el peso que significa la responsabilidad de haber recibido la enseñanza y de no haberla presentado. Entonces, aquel que tiene esa curiosidad por el conocimiento es el que se ubica todavía en esta fase preparatoria de la Bhakti Yoga. Y por último, nos dice su nivel maestro, está el sabio. ¿Quién es el sabio? Precisamente aquel que pone en práctica el conocimiento. Los tres primeros están dentro de la categoría de la Bhakti preparatoria, o sea, el que se encuentra en angustia, el que pretende un beneficio, el que lo hace por curiosidad del conocimiento. El otro, el sabio, en cambio, nos dice el maestro, prosigue en la Para-Bhakti, que no está basada en las circunstancias exteriores, o dogmas, o ceremonias, sino que proviene de una condición de experiencia interna. La Bhakti Yoga, hay que recordar que es parte de la mantra yoga, de la yoga del sonido, de la yoga de la vibración, siendo el aire el elemento directamente vinculado con aquella condición de la intelectualidad en el hombre, y que es la condición que lo mantiene unido a la universalidad. Se comprende que haga parte la Bhakti Yoga de la Mantra Yoga, y está compuesta de 9 grados que deben ser alcanzados de la siguiente manera. El primer anga es Shravanam, o sea, la atención. El primer anga en la Bhakti Yoga es la atención. Si no existe la atención para con el grupo, si no existe la atención para con el Señor, no existe posibilidad alguna de acceso a la vida devocional. La primera condición en la Bhakti Yoga es la atención. La segunda es el Kirtanam, el canto de alabanza. ¿Qué significa eso? No se trata exactamente de lanzar loas, aun cuando también se puede hacer y no está mal, en torno al guru, sino que el canto de alabanza del discípulo del Chela en relación con el guru es el canto que hace el discípulo con su propia conducta. ¿Cómo es que da testimonio el discípulo acerca de la enseñanza del gurú y de su propio gurú? Por medio de su conducta. La atención, nos dice el venerable maestro de los colegios iniciales, es una atención concentrada. Y esa atención concentrada es la primera condición para la Bhakti Yoga. Esa atención concentrada nos lleva a nosotros a tener y a tomar conciencia de nuestra conducta que es generada por una actitud. La primera actitud que se impulsa en nosotros es la atención dirigida hacia nuestra propia conducta. Por lo tanto, existiendo estos dos aspectos, surge de la propia conducta del discípulo el smarana, o sea, la idea de adivinar los deseos del maestro. Adivinar los deseos del maestro. No esperar que el gurú dé tal o cual otra indicación. Estar atento a qué es lo que en realidad está procurando el maestro. Muchas veces el chela no puede percibir cuál es la direccionalidad, hacia dónde se dirige la enseñanza del gurú, ni cuál es la intención del gurú al emprender tal o cual acción. Pero eso no es algo que le debe procurar al chela, no es algo que le debe preocupar al chela. Lo que le debe preocupar es, sí, en primer lugar, cumplir aquello que le indicaba el gurú. Pero por cierto que para un mejor cumplir
Lo ideal es que pueda comprender por qué. No teniendo conocimiento, deberá tratar de adivinar el deseo. Es decir, de adoptar una actitud de receptividad que permitirá, tarde o temprano, adelantarse a estos deseos de luz. Nos dice el venerable maestro que cuando él estaba con el sublime maestro, buscando desarrollar esta atención concentrada, procurando que la conducta expresara ese acercamiento, esa condición de la paz para comenzar con él practicaba vamos a decir, un ejercicio que le fue muy útil y que individualmente, que por mi parte también lo pongo en práctica, porque resulta, ¿verdad?, de lo más, como experiencia, de lo más interesante en cuanto a los resultados, de lo más gratificante, porque uno empieza a observar poco a poco que va despertándose, va produciéndose, va surgiendo algo. Dice el maestro Mejías que cada vez que el sublime maestro presentaba una enseñanza, él procuraba adivinar cuál sería la siguiente palabra que el sublime maestro iba a decir. El sublime maestro presentaba una enseñanza, seguía un curso, una secuencia lógica de lo que discurría en la exposición de su pensamiento. O aun cuando esa estructura no fuera lógica, sino analógica, aun cuando la forma de presentar la enseñanza tuviera esas características tan propias del estilo del maestro, él procuraba adivinar qué es lo que iba a decir, qué palabra iba a utilizar, cuál era la siguiente palabra que iba a pronunciar. Y si uno observa, los maestros tienen más o menos, diríamos, un estilo. Hay ciertos términos, ciertos conceptos que ya son muy característicos. Pero hay una secuencia que a nosotros se nos escapa, y que si estamos atentos y tratamos de ver cuál será la siguiente palabra, ello nos va a ayudar a poder desarrollar este aspecto de lo que significa adivinar los deseos de Dios, como uno de los actos de la Bhakti Yoga. El tercer paso es el Parasevanam, que es literalmente la adoración de los pies. Claro que esto en el occidente resulta un poco chocante, pero que hemos de entenderlo, como lo señala aquí el sublime maestro, como esas salutaciones múltiples en el curso del día. ¿Qué sucede? Explicábamos ayer a la hora de la meditación la condición del hombre piedra, el de aquel que solo se mantiene húmedo, se mantiene cerca, mantiene esa condición, siempre y cuando esté duro físicamente. Pero el Parasevanam exige la salutación múltiple en el curso del día. Es decir, que el Chela debe tener presente la imagen del Gurú, debe tener presente la enseñanza del Gurú, no en el momento en que el Gurú se encuentra físicamente entre nosotros, ni siquiera en el momento en que escucha la enseñanza, debe tenerla presente de forma constante a lo largo del día, a efectos de poner en práctica la enseñanza, ya que en verdad la enseñanza no está en el momento en que el Gurú la presenta, sino en el momento en que el discípulo la realiza. Y ahí la enseñanza. Cuando el discípulo realiza la enseñanza, ahí está la enseñanza. Cuando el Gurú presenta la enseñanza, todavía no está la enseñanza. Es decir,
Está la enseñanza para el gurú que la ha realizado y es quien la puede presentar, pero no está todavía la enseñanza para el chela que no la ha realizado y que está tan solo recepcionando. ¿Cómo se saluda? En forma múltiple a lo largo del día, teniendo constantemente la presencia de esa enseñanza, que significa la presencia directa del gurú a lo largo de todo el día. Tener el margen presente. Eso significa el Parasevanamrita. Ello representa esa posibilidad que tiene el chela para alcanzar una expansión de conciencia. El cuarto anga, el Achanam, es la comprensión completa del amor sublime. Vean ustedes cómo está aquí. Y recién en el cuarto anga aparece el amor. Hasta aquí estamos hablando de la Bhakti Yoga, que es la vía devocional, y sin embargo hasta aquí no habíamos hablado todavía para nada del amor. Más adelante el Sublime Maestro nos habla del amor, pero nos habla del amor como una norma moral, lo cual entonces está muy lejos del sentimentalismo o de la relación del afecto. El Achanam, nos dice el Sublime Maestro, es la comprensión completa del amor sublime. Respecto al amor, el Sublime Maestro nos está hablando no de un amor nada más, sino de un amor sublime. Y en relación con ese amor sublime, ¿qué es lo primero que le ofrece? La comprensión. Pero pregunta él, ¿cómo se accede a la comprensión? Por medio del conocimiento. Por lo tanto, este cuarto anga de la Bhakti Yoga, el Achanam, como la comprensión completa del amor sublime, está pues muy lejos, repito, del simple sentimentalismo o del afecto o de la relación que pueda surgir de una manera espontánea dentro de esa condición en el plano emocional. Es así entonces como de esa comprensión completa del amor sublime menciona el Sublime Maestre que surge el Vandanam, la reverencia. La reverencia. ¿Qué puede significar la reverencia? La reverencia al Gurú es el respeto. Pero en esta palabra reverencia se nos ofrece en primer lugar ese prefijo re, indicativo de una doble ejecución. El Sublime Maestro nos habla, por ejemplo, de la rebusca de la medicina universal. Es decir, no nada más una búsqueda, sino una segunda búsqueda, una rebúsqueda. Repetir algo. Pedir es petición. Repetir algo es volver nuevamente a presentar, a formular aquella repetición. ¿Qué será la reverencia? Bueno, consiste pues en poder ver las cosas dos veces, rever la reverencia. Nosotros por lo general vemos las cosas una sola vez. Cuando estamos frente al Gurú, tenemos tan solo una primera impresión de lo que es el Gurú. La impresión de lo que puede ser su personalidad, de las condiciones, las características propias de su cuerpo físico. Pero si nosotros vemos tan solo ese primer aspecto, tanto del Gurú como de todas las cosas que nos rodean, allí
allí no existe todavía la referencia. Allí quizás estamos todavía recién en una ferencia, en un ver. De lo que se trata de alcanzar una rever, un rever. Tener esa capacidad de ver dos veces y de comprender entonces ya no solo la parte exterior, sino procurar el acceso a la profundidad, al interior de las cosas. Y comprender, como dice el sublime maestro, que claro, el gurú puede tener una nacionalidad, estar sujeto a las condiciones múltiples de lo externo, pero que hacen parte de su personalidad, porque eso no debe implicar ni para el cielo. Lo que en verdad es propio de la condición del discípulo es procurar esa identificación con lo individual, con el aspecto esencial que existe en el mundo. Claro está que aquel aspecto externo es necesario y que inclusive puede haber un grado de comprensión y de acceso a esa individualidad por medio de la reverencia a la condición exterior. O sea, partiendo inclusive de los aspectos propios de la nacionalidad, de las circunstancias propias del nacimiento, acceder a una comprensión de la misión del maestro. Por ejemplo, Honshu, en Japón, es el nombre de la isla principal de ese archipiélago, que constituye lo que originalmente se denominaba el Yamato, y que sutilmente señala en la página 176 del segundo tomo de los supuestos psicológicos con el nombre de Jipen, el nombre antiguo que en chino recibía el Japón, significando Jipen, país de la luz. Esta isla más importante, la isla central, que es Honshu, significa literalmente eso, país principal, lugar principal, pero el ideograma Hon se puede leer también como Hon, Bon, moto, y en eso, en Hon, está presente también la palabra libro, de manera que significaría también país del libro, lugar del libro. Kobe significa Dios de la puerta, Ko o Kami, y el B que habla de un dintel del marco de una puerta. Y resulta muy significativo pues que esta idea de Kobe, esta expresión contenida en esos dos ideogramas nos remita al sentido del llanto romano, aquel guardián de las puertas, aquel que custodiaba y que avisoraba el porvenir y que al mismo tiempo tenía una parte de su rostro, puesto que era una representación bifronte, con dos rostros, una mirando hacia adelante y la otra mirando hacia atrás. Es decir, esa vinculación, esa relación, ese nexo entre un aspecto tradicional y un aspecto que ha de ser instaurado. De manera que estos detalles que nos pueden a nosotros permitir una mejor comprensión de lo que constituye la misión del gurú son aspectos que pueden ser incluidos en un rever, en una búsqueda de profundización de las circunstancias exteriores, y entonces ya se traduce en una reverencia para con el gurú. Luego nos dice el Sublime Maestro que existe el Dayam, o sea, la entrega de sí mismo al gurú, la continua ofrenda al maestro, el deseo de ser sacrificado y la buena voluntad al instructor guía como única aspiración. Es decir, que en este punto
encontramos ya una vinculación directa con lo que constituye el primer bumi del saber, como es su vaicha, la buena voluntad, la práctica, el ejercicio, el desarrollo de esa benevolencia, de esa buena voluntad. No solo representan el acceso a ese primer bumi del saber, y ya sabemos que el bumi representa un estado de existencia, un estado mental, inclusive una circunstancia ambiental, que en este caso, el de la buena voluntad, permite el poder cumplir con este sexto angra, con este sexto paso de la Bhakti Yoga, como señala su bien maestro, y que solo mediante su realización se hace posible esa continua ofrenda al maestro. Habíamos visto al comienzo, en el Padasevanam, esa salutación múltiple en el curso del día, que se trataba de tener presente en forma constante la enseñanza del Guru, tener presente la imagen de lo que es el Guru. Pues bien, se trata de que en esa presencia, de que en esa visión exista por parte del Chela una actitud no solo pasiva de recibir aquello, sino una actitud más bien activa en cuanto a la entrega al Guru. Ayer en la meditación señalábamos cuál era el tercer tipo, el hombre sal, que venía a culminar en esa condición del elemento sal, no solo la higroscopía propia del elemento, la sal que viene a captar la humedad, sino además esa fusión que se produce en la sal al contacto con el agua. Recibe el agua, pero al mismo tiempo se fusiona en ella, se diluye en el agua. A diferencia del hombre piedra, del hombre esponja, uno que queda en la superficie, el otro que va hacia el interior, pero que no llega a cubrir la superficie, salvo cuando hay un factor exterior que lo presiona. A lo que se debería llegar es esa actitud propia del hombre sal, en que entonces el Chela se asimila, se identifica, se hace uno tanto con la enseñanza del Guru como con el Guru. Ello representa la continua ofrenda al Guru. La única forma de llegar a ellos es mediante la buena voluntad. Es el primer bumi del saber. Solo después de estos 6 pasos es tan significativo, ¿verdad? Solo después de estos 6 pasos el Sublime Maestro menciona que en la Bhakti Yoga surge como séptimo año el Sakyam, o sea, la amistad. La amistad. Esto ya en nuestra propia vida de relación diaria es tan útil y es tan revelador, ya que por lo general para nosotros la amistad es casi algo que puede surgir de inmediato, motivado por una simpatía o por una circunstancia de trabajo o por una relación familiar. Y al cabo de unas pocas horas o unos cuantos días ya nosotros hablamos de una condición de amistad. Y cuando el Chela o los discípulos en general tienen la oportunidad de vivir cerca al Guru, de convivir con el Guru, es lógico que vaya surgiendo una cierta, diríamos, confianza, una cierta familiaridad, pero que algunos discípulos la confunden. La confunden y entonces se sienten, entre comillas, amigos del Guru, y que el Guru es amigo de ellos. Pero ojalá fuera esta amistad que surge como resultado de la atención, de ese canto de alabanza, de esa meditación sobre un punto especial, con la vista en el Guru, con la idea de adivinar sus deseos, esa salutación múltiple, esa comprensión completa del amor sublime, la reverencia, el deseo de ser sacrificado, de entrega a sí mismo al Guru.
Ojalá fuera esa amistad como resultado de todo ello, no. Generalmente lo reduce más bien a los términos comunes en que nosotros podemos ver la amistad. Entonces se sienten amigos del gurú, o sienten que el gurú es su amigo, pero de una manera equívoca. Entonces, el concepto de la amistad ya en nuestra vida diaria. Vean ustedes cuántos pasos debe en verdad de recorrer para llegar realmente a comprender lo que es la amistad. Pero cuánto más no habremos nosotros de esforzarnos en ese recorrido en lo que se refiere a esa relación con el gurú. Y puede haber esa confianza, y puede existir esa familiaridad, pero recordar que esa relación de amistad tiene como base previa esos 6 pasos, esos 6 puntos que deben ser recorridos en el sendero de la Bhakti, y en el cual, como punto importante que permite esa continua ofrenda al gurú, está la buena voluntad. La buena voluntad al instructor guía como única aspiración, que corresponde dentro del primer bhumi del saber a su vaicha. Luego es cuando entonces ya señala su misma que te aparece el Atma Nivedana, el abandono. Claro que aquí se entiende el abandono de sí mismo, el abandono de todo aquello que puede constituir su propia personalidad, incluso el abandono de lo que puede constituir en sí su propia individualidad, a fin de entonces propiciar ya el samadhi, como señala aquí el noveno paso, acompañado de esta sana con toda la técnica del Hatha Yoga. En fin, de todo aquello que puede representar ese abandono aún de nuestra propia individualidad, para fundirnos, para fusionarnos a semejanza de esa condición de hombre salvo con el gurú, con la enseñanza que presenta el gurú. Conscientes de que no se trata nada más del gurú que vemos en esa primera impresión, sino que detrás del gurú está su sadgurú, y detrás del sadgurú su gurú, y así sucesivamente. Entonces el error muchas veces consiste en que nosotros nos quedamos viendo simplemente lo de afuera y vemos solo a un gurú, y hay hermanos que entonces tienen actitudes pues, un poco equívocas y creen que solamente con el gurú tal, con el 4, yo con el gurú tal, con el sigue llego. Eso no es así. Eso no es así. Porque existe toda una relación de base, de comunicación, que el Sumir Maestre lo expresa en forma tan clara en la primera página del libro de Luis. ¿Cuál es las primeras palabras del Sumir Maestre en el Yuga Yoga? Dice: como expresión de mi homenaje a todos los grandes sabios de la antigüedad, a los gurúes del pasado, del presente y del futuro, y a todos los yogas. Entonces no es nada más un gurú, sino es la relación con toda esa relación de base que existe en torno a un gurú. Por lo tanto, ese fusionarse, ese identificarse con la enseñanza del gurú, en este caso del Jnana Guru, representa el poder inmergirnos, el poder a semejanza de esa condición de hombre salvo, diluir nuestra personalidad, aún nuestra propia individualidad, en lo que es ese océano de amor, de conocimiento, de unidad, de eternidad que representa el mundo. Por cierto, que nos dice su mismo maestro que la base para llegar a estos aspectos de la Bhakti Yoga es la Jnana Yoga, el conocimiento. Y hemos visto cómo él nos habla en la Bhakti Yoga de la comprensión del amor sublime, y a la comprensión solo se accede mediante el conocimiento. Y dice él entonces que la Jnana Yoga es el sendero del conocimiento, del estudio
pero es también el sendero del trabajo. Dice, la Jnana Yoga es el sendero del conocimiento, del trabajo, del estudio. Los Upanishads proclaman la superioridad de esta vía. Se trata de una vida basada en el estudio racional, en las escrituras, en la ciencia. En la ciencia. Es en cierto modo lo que se viene a presentar por medio de este libro del yoguismo. O sea que el Club Yoga del Yoguismo, este séptimo mensaje, viene a constituirse en verdad en una expresión tangible de lo que es la Jnana Yoga. Y es lógico que sea así, porque esta es la era precisamente del saber. En esta era, por lo tanto, la palabra clave, que es la palabra saber, requiere, por lo tanto, de una yoga característica, una yoga del saber. Y eso es el yoguismo que viene a presentar él, nos dice su lema en esta obra. Y que además no lo dice solamente ya él como el avatar, como el iluminador de la era, que viene a presentar una yoga arquetípica para la nueva era. No la yoga de acuerdo a Patanjali, en la era de Aries. No tampoco la yoga ni la de Van Lisbeth, ni la yoga de Ramacharaka, no. Es una yoga arquetípica, una yoga modelo, que es la que nosotros podemos cultivar. Expuesta en el yoga yoguismo y que constituye una forma clara de lo que es la Jnana Yoga. Por un lado, y que sin embargo encuentra un apoyo, un elemento tradicional en los Upanishads, una de las escrituras más antiguas e importantes de la tradición sánscrita. ¿Qué dicen los Upanishads? Los Upanishads proclaman la superioridad de esta vida. Se comprende que en la era anterior, la era de Piscis, por ser una era negativa, y todavía bajo el influjo de ella, hasta el primer medio grado de Arco, entonces no se vislumbraba, no se comprendía la importancia de la Jnana Yoga para el discipulado modelo de la nueva era. En cambio, él aquí lo dice de una manera tan clara y tan indubitable. Es en cierto modo lo que se viene a presentar por medio de este libro del yoguismo. Y luego dice, para el señor Krishna se trataba más bien de una síntesis de karma y jnana, y dicha filosofía se encuentra expuesta en el segundo capítulo del libro. Entonces no es nada más la asimilación, la acumulación de un conocimiento, sino la puesta en práctica de ese conocimiento. No se trata nada más de la primera parte de la enseñanza, servir para ser perfecto. Voy a alcanzar la perfección, ese es mi objetivo. Como ese primer estado preparatorio de ese segundo tipo, ¿no?, de la fase preparatoria de la Bhakti que veía. El primero, el del que está en angustia. El segundo, el del que busca un beneficio. No es nada más la búsqueda del beneficio, sino que hay que completar la enseñanza y entonces acceder a la perfección para continuar el servicio. Y luego, no es nada más una acumulación de datos, de información, sino una puesta en práctica, una realización de la información. Por lo tanto, está dicho que esta es la vía en virtud de la cual el avarana, el velo de la ignorancia, el avarana, se encuentra alejado del yoga y está constituida por los gunis, planos, los cuales son, o sea, el estado de dispersión entendido como una expansión, como una amplitud del conocimiento, como un abrirse a todas las posibilidades del conocimiento, puesto que eso significa el yoguismo, la unión, la síntesis de todos los pensamientos. Y es lo primero que debemos realizar, el yoguismo. Luego se accede a la yoga, por último, buscando llegar al yoga. Entonces, ese Vishiptata es una apertura hacia todas las posibilidades del conocimiento.
Él nos dice: me gustaría hacer tabla rasa de todas las concepciones máximas tradicionales, pero que es necesario el aporte del pasado para una mejor comprensión de las circunstancias presentes. Por ello es que en ese segundo boom nosotros encontramos Gotaya, el acercamiento del pasado. Quienes tengan presente la enseñanza de una corona del sol para el estudiante, recordarán que como elemento constitutivo de esa primera virtud de la prudencia está precisamente el tener presente la enseñanza del pasado, la experiencia acumulada del pasado. Dentro, de acuerdo a la condición de los booms, este tener presente la enseñanza de un pasado, ese acercamiento del pasado, es también una condición necesaria. Luego tenemos Shnishta, el estado de asombro. Esto es muy actual, tan actual que el propio Jaspers, cuando habla de la filosofía, dice: ¿qué es el filosofar? El filosofar es sorprenderse, es asombrar. El maestro Jesús dice que a menos que se sea como niño no se podrá entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es la condición real de qué es lo que más identifica al niño? Su espontaneidad, su naturalidad, una cierta, digamos, una condición virginal, una apertura del ser, como decía Locke, una hoja en blanco. Pero todo ello se sintetiza ¿en qué? En la capacidad de asombro que tiene el niño. El niño se asombra de todas las cosas. Está en un continuo, en un constante descubrir el mundo y descubrirse a sí mismo. Es ese estado de asombro que viene a identificar mejor a esa condición de niño, esa apertura, esa receptividad a la enseñanza, esa receptividad a lo que significa la presencia del grupo, que es lo que estamos viendo en este día. Ese estado de asombro constituye también uno de los booms, en concreto el tercer boom, dentro de la vía que nos va a permitir discurrir el velo de la ignorancia. Cada día tenemos la posibilidad de aprender algo nuevo. Cada día tenemos algo frente al cual realmente podemos sorprendernos, asombrarnos. Es esa actitud de apertura, de receptividad a esa enseñanza la que nos va a permitir acceder y continuar por ese sendero, por esa vía que despeja el velo de la ignorancia. Y luego aparece Surinam, la disolución. La disolución de los prejuicios, la disolución de los preconceptos, la disolución de la barana, del velo de la ignorancia, la disolución de la personalidad, aún la disolución de la propia individualidad, y lo que puede representar la visión, la proyección del mundo. O sea, la disolución de nuestra individualidad, de nuestra personalidad, esa función de la cual estaba haciendo mención para esa condición final. Ahora bien, dice su nivel maestro que estas 4 condiciones así enumeradas deben ser preservadas de 4 obstáculos. Hay 4 obstáculos para esto, para acceder a este estado de ampliación, de expansión, de ampliación del conocimiento, para acercarnos al pasado, para acceder a este estado de asombro, para alcanzar la disolución. Estos 4 gunis tienen 4 obstáculos, que son laya, o sea, la inactividad. Y desgraciadamente nosotros a veces en el desarrollo de la vida institucional pasamos así por etapas de inactividad. Nos perdemos un par de semanas o un par de meses o un par de años. O aún a lo largo del día procuramos más o menos estar en alguna inactividad. Y ojalá fuera la inactividad física.
Muchas veces es la inactividad mental, la inactividad de nuestra actitud de conciencia de la necesidad de ejercitar continuamente un trabajo. Esta inactividad, este playa, es el primer obstáculo para acceder inclusive al primer, lógicamente, al primer mundo. A este poder ampliar nuestro campo de conocimiento. Si no se está en una atención concentrada, y ese es el primer, hemos visto que la atención es el primer paso en la Bhakti Yoga. Entonces, no hay posibilidad de ejercer una actividad consciente, una actividad adecuada. Por lo tanto, el estar inactivos, y si somos miembros activos de la gran fraternidad universal, no podemos entonces permitirnos ese estado de inactividad, porque entonces no estaremos unidos. Sino tratar de tener aquellos cargos por los cuales uno pueda cumplir. No se trata tampoco de alcanzar 5 o 6 doctorados. Bueno, mi maestro lo hizo, pero eso es para presentar una condición arquetípica. Y es cierto que él es el modelo a seguir, pero el avatar es único. Nosotros no podemos pensar en que vamos a llegar a acumular y a cumplir todos aquellos aspectos que hizo el Sadguru. No. Estamos viendo que en el caso de la misión del saber, bueno, es uno el discípulo que representa el saber, pero los otros discípulos que siguen, que se identifican en esa vía propia, la de Vaira, no vamos a poder llegar a esa condición que está ejemplificada por un discípulo directo, sino que cada uno irá cumpliendo a lo largo de esta era con esas 32 caras, con esas 32 posibilidades concretas de realización y de servicio. Entonces, es la suma de todos nosotros. Claro, si se reúnen 5 hermanos que tengan 5 títulos, ahí están los 5 doctorados. Es en el conjunto de la realización de todos nosotros en que podemos proyectarnos y alcanzar esa identificación con el Jnana Guru, con el Sadguru. Y la dispersión, el querer abarcarlo todo, no pudiendo hacerlo. Los que han nacido ofreciendo el Géminis parece que tienen esa posibilidad, no de ser un poco hombres orquesta, pero no todos hemos tenido esa posibilidad. Entonces, aun cuando todos tengamos el Géminis en el mapa, todos tenemos Géminis en el mapa, todos tenemos brazos y pechos, así que el Géminis está presente en todos nosotros. Pero hay que evitar ese estado de dispersión que no va a ayudar en la realización de estos bunis. Luego menciona el maestro como otro obstáculo, Kashaya, es decir, el fastidio. Cuando uno se fastidia, cuando uno le fastidia las cosas, tampoco se puede acceder al saber, no se puede acceder al conocimiento. El fastidio, la molestia o la fatiga no son tampoco medios adecuados para continuar en el esfuerzo ni en la actividad, ni para producir una atención concentrada. Tenemos necesidad de evitar el fastidio, de evitar que la disciplina se convierta en un fastidio, y asistir a la escuela iniciática, asistir a la escuela iniciática, asistir al liceo de síntesis, participar de las actividades de la facultad de cosmología, participar en los de ciencias, en lo que significan todas las ramas posibles de realización que ofrece la gran fraternidad universal. Bueno, para unos puede llegar a convertirse en un fastidio, pero si es así, ellos no contribuirán. Eso se convierte sí en un obstáculo para el mundo, para alcanzar estos bunis, ¿sabes? Que son los que van a despejar, repito, la avarana, el velo de la ignorancia. Solo mediante el acceso a estos bunis, mediante la realización de estos bunis, se puede escorrer el velo de la ignorancia.
Pero hay estos obstáculos de inactividad, la dispersión, el fastidio. Pero vean ustedes cómo ese sendero tampoco es nada más el fastidio, ya que el cuarto obstáculo para la realización de los gúmiles es Rasvadana, o sea, el placer de la práctica. Si el fastidio es un obstáculo, el placer de la práctica es también un obstáculo. ¿Por qué? Ya se le decía a los caballeros templarios en el momento de su aceptación en la orden, y se señala aquí en el yoga yogismo también, en el apéndice final, que no se trata de hacer lo que uno quiere, sino de hacer lo que uno debe. Entonces al caballero templario se le decía, bueno, si usted quiere velar, se le va a mandar a descansar, y si quiere descansar, se le va a mandar a velar, y si quiere ir a Trípoli, se le va a mandar a Acre, y si quiere ir a Jerusalén, irá a Francia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de evitar precisamente el placer de la práctica. Recuerdo una hermana en la casa que le comentaba al maestro que al honorable guardián del Santo Templo le decía que a ella le encantaba ir al cine y que por ella estaría todo el día en el cine, porque uno debe estar todo el día en el cine, todo el día en el cine. Eso de estar pensando solamente en el cine, estar todo y actuar y todo lo que tú ganas y todo se va para la taquilla del cine, eso no está bien. Eso, lo que sea pan tuyo hay que ir tanto al cine. Entonces una hermana por ahí se dijo, maestro, lo que es a mí no me gusta ir al cine para nada. No, entonces tú sí debes ir al cine. Tú sí debes ir al cine. Hay esa necesidad. Por un lado, evitar el fastidio, pero por otro lado también de no llegar a ese placer de la práctica. Porque al final, ¿qué sucede? Que el placer de la práctica conduciría a una inconsciencia. Hacemos las cosas por el placer, pero no conscientes de por qué estamos haciendo las cosas. O no hacemos las cosas por el fastidio, porque no somos conscientes de la necesidad que tendríamos de hacer las cosas. O aún las hacemos con fastidio, pero entonces tampoco somos conscientes de por qué estamos haciendo las cosas. Estos cuatro aspectos son cuatro obstáculos que se presentan para la realización de estos gúmiles de la vía, del conocimiento, de la guía que nos han de permitir acceder a la Bhakti. Y sin embargo, este acceso a la Bhakti, en ese discipulado modelo, no queda ahí, sino se busca, ya lo acabamos de ver, se busca llegar a una Parabhakti que no está basada en las circunstancias exteriores o dogmas o ceremonias, sino que proviene de una condición de experiencia interna. Naturalmente, esta aspiración superior solamente puede sobrevenir después de una iluminación. Y en ese sentido es que para todos los discípulos de la Gran Fraternidad Universal, la aparición del sendero del saber, de lo que constituye ese Jnana, significa una posibilidad cierta, como conversábamos con un hermano que se decana en la Facultad de Cosmología en su viaje del día de Arequipa, que una verdadera iluminación, para uno una verdadera iluminación, llegar a recorrer las páginas de ese libro y llegar a comprender la posibilidad inmediata y concreta de la realización. De manera que confío en que todos podamos tomar y tener siempre presente estos boomies de la llana que hay que realizar, evitando o combatiendo, tomando en cuenta que hay cuatro obstáculos. Estas cuatro condiciones que son los boomies necesitan ser preservados, estos cuatro obstáculos: inactividad, dispersión, fastidio, placer de la práctica. Yo quisiera saber por qué José Pedro está parado allí en la puerta y no deja pasar a los hermanos. ¿Cuántos están allá afuera? ¿Cuántos? ¿Y por qué usted no los ha hecho pasar? Porque le falta atención
y servicio para los hermanos. En cambio usted ahí es un obstáculo. Ahí parado en la puerta donde voy a entrar, hágalos pasar. Y si usted quiere estar afuera, quédese afuera. ¿Los deja usted ahí en el frío? No, así usted no puede servir a la gente, mucho menos a los hermanos. ¿Usted cree que la disciplina, que el sendero es estorbar? No, el que estorba es el que se sale. Yo quisiera hacer una aclaración en eso que decía el reverendo Gagpa de la cuestión de la esencia de los libros. A ninguno le gustaría de ustedes que nada nos viéramos nosotros presentes y que nadie fuera nadie para nosotros. No es nada más de esencia. Es la misión encomendada. Es la misión a cumplir. Porque, ¿cómo les parecería a ustedes que Wenceslao, que David, no fuera para un gurú sino la esencia? Eso no puede ser. Y que del sublime maestro nada más viéramos la esencia. Y que nos situáramos en un plano supraesencial, y entonces cualquiera que pudiéramos pensar que podía ser un gran instructor, lo confundíamos con el sublime maestro y dejar al sublime maestro como un humano. Hay que tener un poco de cuidado con esos conceptos, porque hay que tomar en cuenta la unicidad, que en la esencia está también la unicidad. Así nos remontemos hacia los planos más supremos, el sublime maestro es el sublime maestro, con sus características, con su rostro, con su misión, con su persona. Con su usted. Y por eso por mi parte decía, usted es de Dios y nosotros somos usted. Porque hay que tomar en cuenta la enseñanza del sublime maestro de quién. Que en una de las supremas esencialidades es el aquí. Porque a partir de la Ein-Sof, a partir de Keter, todo es manifestación. Y que el rescate del hombre hacia el cielo es dentro del mundo en el que está, y no dentro de los manifestados. Claro está que tenemos que situarnos en la esencia, pero también en la existencia. Porque el sublime maestro en los grandes mensajes no solamente habla de esencia, habla de existencia, y aún más, también habla de presencia. Porque si no, ¿qué pasa con los espiritistas? Los espiritistas en un momento dado, para ellos cualquier fantasma es bueno. De tal manera que la tendencia del bhakti es irse a la estratosfera. Y es necesario tomar en cuenta que en la misma enseñanza del sublime maestro en los grandes mensajes, allí en el tercer mensaje de los misterios revelados, y por eso hace falta la mistagogia del saber.
indica que la divina esencia se une a la divina existencia. En toda la existencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínense ustedes que un gurú nada más viera de ustedes la esencia. Procura ver la existencia, procura ver la presencia. En Wenceslao hay un Wenceslao en los 400 millones de habitantes de la Tierra. Y ese Wenceslao es él mismo, inconfundible. Nadie puede vivir por él. Y por lo tanto no lo podemos confundir con una esencialidad. Por eso se une la divina esencia a la divina existencia. Lo que pasa es que la tendencia de la parte llega así a esa forma de que en un momento dado se superan todas las formas. Está muy bien desde un punto de vista de realización individual. Pero eso en última instancia ya es amargo. Pero el sendero del ser humano ofrece aspectos mucho más concretos. Y entonces tenemos que tomar en cuenta la necesidad de ver las cosas, el alma de las cosas, pero también en la actividad tenemos que ser sumamente concretos y nuestra palabra debe ser concreta y debe ser directa hacia lo que se habla. La dispersión que hablaba el hermano Gappa, la dispersión también es en la temática. La dispersión también es en el sentido filosófico. Y si bien se puede tomar en cuenta a todos los gurúes del pasado, del presente y del futuro, el chela es a su gurú, como el gurú es hacia el sadgurú en el sentido de una consagración. Porque si no, si tiene una imagen demasiado esencial, ¿qué consagración va a hacer? Se va a consagrar a las esencias. Y entonces no va a tomar en cuenta la enseñanza del maestro del quién que da en la sabiduría de Mahoma, el Islam, los sufíes. Por el contrario, la enseñanza del quién representa una de las fuentes fundamentales de los advenimientos sagrados y de los reconocimientos. Si alguien, yo reconozco de usted su esencia, nada más. Muy bien, yo le diría, bueno, de usted también yo reconozco su esencia. Y está. Cada esencia por su lado.
Si no, tampoco se va a reconocer una misión. Y no vamos a poder cumplir una misión encomendada. Si no tenemos el sentido directo y comprensivo de la existencia. Y por lo tanto, de la vida. Existencia. Porque la vida puede transformarse en existencia. Pero también, si se transforma en existencia, es gracias a que proviene de la vida. Por lo tanto, también la existencia se manifiesta en la vida. Y entonces está el nombre. Ese aspecto me parece muy importante, porque recuerdo que era un problema que en la logia masónica se tenía Rama, Krishna, Buda. Bueno, allí lo único que faltaba es que se tuviera los avatares que se mencionan de la antigüedad, la tortuga. Lo único que faltaba allí era que tuvieran también la tortuga. Entonces, hablamos de la era y no de todo el zodíaco, porque estamos en la era Acuario, podemos estudiar todo el zodíaco, pero somos en la era Acuario. Entonces, en un momento dado, sí, está bien Krishna, el Buda, Jesús, todo perfectamente. Pero en todo caso, tenemos que observar que, en última instancia, el sublime maestre, más bien, viene a ser un poco como la segunda venida. ¿Por qué? Puesto que era el retorno de Cristo. Luego, desde ese punto de vista también nos interesa eso. Pero también Él señala muy claramente, en medio de todo ese conjunto que da, señala muy claramente la era donde estaba Él. Es donde habla de los monumentos esotéricos, como la tabla de Esmeralda. Y claro que hay enseñanza en todo eso aquí. Pero una de las cosas que se necesita es el pensamiento comparado. Y es un aspecto que conviene en el liceo y que conviene tomar en cuenta el estudio del pensamiento comparado del mismo sublime maestro en cuanto a lo que difiere de una idea a otra. Por ejemplo, pensamiento comparado, y por eso nos preocupamos de eso en los paramitas en el segundo todo. Pensamiento comparado en cuanto a los demás avatares, porque no fueron los mensajes iguales. Mientras que Moisés dio una ley, mejor dicho, 10 mandamientos. Jesús llega y dice: un nuevo mandamiento os doy, del cual depende la ley y los profetas. Allí fue el problema con el Sanedrín. Allí radicó el problema. Ya después vino una serie de cosas una serie de cosas, como el que le preguntaban si era el rey de los judíos, si no daba tributo al César, pero eran ya esas cosas consecuenciales. Pero donde estuvo el punto, donde comenzó a tener la oposición del Sanedrín,
Josué, en que precisamente vino a dar otra ley, en la cual dejaba supeditada, o bajo la cual dejaba supeditada a la ley que había dejado Moisés. Problema. Cuando todavía vemos que los rabinos siguen la ley de Moisés y no les interesa lo que dice. ¿Pero por qué? Porque Jesús tenía una misión que cumplir, una era que representar, un mensaje que adelantar y una venida que preparar. El mismo sublime maestro llega y dice: el amado de los unos a los otros debe entenderse como comprender. Asimílense, compréndanse. Entonces ya la comprensión ya no nada más es el sentimiento del amor, sino ya es también un algo de raciocinio. ¿Verdad? Entonces, el mismo sublime maestro Avatar tiene su existencia, tiene su proyección típica, tiene su tipicidad. Y hubo un encuentro, él estaba, no recuerdo si eso fue en Nueva York, en que una hermana le dijo: ¿qué ojos tan lindos tiene usted, maestro? Y él le dijo: no son lindos, son típicos. Es decir, había una tipicidad. Pero esa tipicidad también es propia de cada ser. Y más bien el despertamiento y el trabajo en cuanto a la individualidad está expresado por el sublime maestre en las palabras del Kali, que está escrito Jesús, pero que se pronuncia Kali, en donde dice que el Kali tenía discípulos muy diferentes, pero que procuraba que realizara cada uno dentro del camino de su ser. No el camino por allá, el carir de su ser, o sea, aquello que está en su ser, que lo identifica, que le permite, como cuando Moisés preguntó: Señor, ¿quién digo que soy? ¿Quién voy a decir? ¿Quién? Y entonces le dice: ve, yo soy aquello que yo soy. Entonces, tenemos que tomar en consideración todos esos detalles. Y esto para complementar lo que ha dicho el reverendo. Porque si no, se van a lanzar a la estratosfera. Van a tomar su cápsula. Se suben en su cápsula. Y cuando llegan a donde no hay atracción, van a quedar nadando en el punto neutro del espacio y entre la materia interestelar, sin preocuparse ni de quiénes son ustedes, ni de quién es el mundo, ni de quién es quién. Entonces, la unión con la esencia es desde la existencia. Y la existencia es mediante la misión que se cumple, el sendero, la vía,
las realizaciones que forman parte de esa existencia perfectamente clara y no confundible. Y por lo tanto, más bien el trabajo interno es tomar en cuenta de dónde se viene y hacia dónde se va. ¿Qué es aquella parte de nuestro ser que los enteros, lo que ilumina, el aporte no solamente de la tradición, sino también de la enseñanza de la nueva era, de la trascendencia. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, y los escogidos ellos escogen. En primer lugar, hay un mapa natal. Hay un grado en que está el sol en nosotros. Hay expectaciones que están a la base de nuestro ser. Y allí ya tenemos un primer pie. Luego también tiene que ver con nuestra época. Tiene que ver con la gracia que de Dios recibimos con respecto a las circunstancias que se presentan en nuestra vida. Y luego la toma de la decisión y la voluntad de llegar a ser. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? De tal manera que, en cierto modo, también, si bien tratamos de pasar de ser el efecto a la causa, con respecto a la causa suprema, solo somos manifestación. Y entonces tenemos que tener la inteligencia de la manifestación. ¿Me comprendo? ¿Por qué razón la cuestión de la esencia es algo que no podemos en un momento dado estar incidiendo mucho? Porque por más bello que sea el filosófico y bien bonito y todo, a la hora de la verdad, resulta que quien nada más está en la busca de la esencialidad, ahí se queda. Es por lo cual, con todo esto, quiero señalar la importancia
de que en todo caso hay que incidir más en la existencia, más en la manifestación, más en la conciencia dimensional, que ya la esencia vendrá por añadidura. Ya la conciencia de la esencia vendrá por añadidura. Y en cambio, fácilmente nos perdemos en ello. Claro que podemos tener vislumbres de la esencia. Pero en aquel saludo que siempre me enviaba en la correspondencia al suyo maestro, usted es de Dios. Usted es de Dios porque viene del Ein Sof, viene del Ein Sof. Pero nosotros somos de usted, porque nosotros no somos ninguna sombra, ni ningún fantasma, ni ninguna incoherencia. Nosotros tenemos nuestro ser, nosotros somos, pero no somos de un cielo estrellado, ni de las 6.000 estrellas que se alcanzan a ver dentro de las miriadas estrellas que hay. Nosotros somos de alguien muy concreto, que fue y que es y que será. Pero además nosotros también tenemos una condición, y los que vienen tras de nosotros tienen su condición. Y si nos confunden con todos los demás, quiere decir que no son discípulos. Si nos confunden con todo lo demás, son filósofos de la esencia. Porque si nos confunden con todo lo demás, ni van a saber la misión a cumplir, ni van a darse cuenta de su propio ser. Ni tampoco un gurú va a confundir a los discípulos. Ni le vamos a encargar a Wenceslao lo que tendríamos que encargarle a Roberto Gil. Ni vamos a encargarle a Roberto Gil lo que tengamos que encargarle a David. Al contrario, lo concreto de su ser, el quién de su ser, la existencia de su ser. Entonces, hago esta aclaración porque en la enseñanza, porque me parece necesaria en relación con la enseñanza que escuchamos expresada por el reverendo. Me parece fundamental. Yo por lo menos lo siento así. Y el Sublime Maestro en este aspecto, en que fui tan claro con él, nunca me contradijo, y al contrario le señalaba que seguía exactamente su enseñanza. Porque en esas más de 1000 cartas que le envié y en esas 600 cartas que él me contestó, le pregunté de todo y le daba a conocer de todo, y mis expresiones fundamentales estaban allí a la vigencia de su criterio.
Ello no quiere decir que no tomemos toda la esencialidad de la Bhakti. Pero también hay que tomar en cuenta que el paso más bien es de la ñana a la Bhakti. Aunque claro, puede ser también comenzando en la Bhakti y luego captando la unión. Y hay quienes tienen la naturaleza para la Bhakti, eso sin duda. Como hay quienes tienen la naturaleza para la unión. Pero de todas maneras, en una o en otra forma, la existencialidad inclusive en el yoyoyogismo del maestro, para que entremos a ser la existencia, porque también es una gran meta, existir. Yo creo que ha estado claro las explicaciones. No ha quedado nadie confundido. ¿O quién quedó confundido para que lo expliquemos? A ver. Confundido no, maestro. Sus palabras son bastante claras. Lo que sí me motiva a preguntarle, esa conexión que usted tuvo con el señor maestre, usted todo le preguntaba. A nosotros, o a mí particularmente, me sucede que tengo esa sensación de hacer preguntas. Pero yo sé que debo hacerla a un maestro. Entonces no encuentro el canal para llegar a ese tipo de conexión. Yo le quisiera explicar algo, que no era pregunta. Pero bueno, yo creo que todas me las contestó a través del tiempo. Pero fue la última vez que yo me puse a hacer preguntas. Y sí le hacía, pero más que todo, le daba a conocer mi sentir, mi pensar, para que ahora usted no encuentra el camino. Bueno, yo le voy a decir a usted que no encuentra el canal porque no quiere. Porque si usted desea el diálogo con el grupo, lo tendrá. Lo único que tiene que hacer es, como decía alguien, si alguien quiere ir con un peregrino, que tome su peregrino. Tome el camino y ese canal aparecerá. Prepárese en actividad, labore, estudie las obras, comparta, viva sus experiencias de superación. Y poco a poco, cuando usted menos lo espere, tendrá usted con quien dialogar grandemente.
alguien más. Alguien que hubiera querido una explicación de algo, sea de lo que haya dicho el reverendo Napa o de lo que se dijo después.